Primero los Corintios 15 que leíamos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a ¿qué? A las Escrituras. Conforme a la palabra de Dios, hermanos. ¿Y qué son las Escrituras? Las Escrituras son la palabra de Dios. Dice ahí en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ya que es inspirada por Dios, y ya que es la palabra de Dios, hermanos, podemos ver también que es la palabra verdadera de Dios. El Señor Jesucristo dijo allí en Juan Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Está basado, hermanos, en la palabra verdadera. No hay mentira. El Evangelio, la palabra de Dios, no contiene, hermanos, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No contiene la verdad, es la verdad. Hermanos, si a veces andan noticias circulándose y nosotros las escuchamos, las recibimos, nos las apropiamos y las comunicamos a otros con convicción y después resulta que son ¿qué? Mentira. ¿Cuánto no hacer lo mismo con el Evangelio que está basado en la palabra? Que está basado en la verdad, en el cual no hay error, no hay mentira, hermanos, es la verdad de Dios. ¿Por qué el Evangelio, hermanos, es un mensaje glorioso? Aquí mismo en Colosenses 1, hermanos, versículo 6, ¿qué dice el versículo 6? Dice que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Por qué es un evangelio glorioso, hermanos? Porque el evangelio no solamente les llegó a los colosenses, no solamente nos llegó a nosotros, sino que le ha llegado ¿a quién, hermanos? A todo el mundo. Es un mensaje glorioso porque está destinado para todo el mundo. Miren lo que dice también en el versículo 21 al versículo 23. Escúchenlo, hermanos, dice Colosenses 1, 21 al 23. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Y luego dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho. Hermanos, el Evangelio es un mensaje glorioso porque es para todo el mundo. No solo es para nosotros ni para unos cuantos, es para todo el mundo. Y esto es maravilloso, ¿cierto? Porque la palabra de Dios no excluye a nadie, ¿cierto? No excluye a nadie. El mismo Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que no hace acepción de personas. El amor de Dios ha sido manifestado para con todos los hombres. Dice ahí en Juan 3, que ustedes conocen el versículo 16, y les invito a que lo digan conmigo de memoria, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el versículo 16, para que todo aquel que en Él cree, pero luego dice en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es por eso que cuando Jacobo y Juan, ¿lo recuerdan? Los hijos del trueno se acercaron al Señor Jesucristo cuando no lo recibieron en Samaria, ¿lo recuerdan? Ellos se indignaron, ¿verdad? Eran de pocas pulgas, ¿verdad? Se enojaron y le dijeron al Señor, ¿verdad? Muy espirituales. ¿Qué le dijeron al Señor? ¿Quieres que...? Fíjense, ni siquiera, Señor, no, tú no te involucres, Señor. Nosotros lo hacemos. ¿Quieres que mandemos como si ellos dependieran, ¿verdad? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Que acabe de una vez por de todas con ellos? Y el Señor les dijo, no, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a eso. Yo no vine para perder las almas. Yo vine para ¿qué? Hermanos, es un mensaje glorioso. Porque es para todo el mundo. Es por eso que dice en el versículo 16. Ahora, esto no quiere decir, como también hay una falsa enseñanza, una falsa doctrina, no se la han escuchado, que Cristo vino, murió por toda la humanidad y que ya salvó a todos los hombres. ¿La han escuchado? No, eso no es así. Él murió por todos los hombres, ¿cierto?
Él ama a todo el mundo, pero la salvación que está en Cristo depende de la decisión que cada una de las personas tome. Es por eso que dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tiene que ver con nuestra decisión. Primera de Juan, hermanos, por favor, hermanas, si nos ayudan a leer Primera de Juan 2:1, y varones, Romanos 10. Romanos capítulo 10. Y una persona que nos quiera leer con voz fuerte, Juan 6:40. ¿Habrá alguien? ¿Voz alta? Juan, hermana Graciela. Juan 6:40. Gracias, hermano. Y las mujeres, Primera de Juan 2:1 y 2, y varones, Romanos 10, versículo 13. Por favor, hermanas, ¿qué dice Primera de Juan 2? Y hijitos míos, estas cosas os escribo para que practiquéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero nuevamente, no porque sea ya todos, ¿verdad?, sean perdonados, todos sean salvos, todos sean redimidos, sino depende de nuestra decisión. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 13? Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nuevamente, todo aquel. ¿Y qué dice Juan 6:40? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y nuevamente, todo aquel, ¿verdad?, que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y en Primera Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es por eso que el mandato que encontramos en la palabra de Dios es que vayamos a todo el mundo y que prediquemos el Evangelio, que vayamos y que hablemos a todos los hombres, porque este es el deseo de Dios. Ahí en 2 de Pedro 3:9 nos dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso, hermanos, que la paciencia de nuestro Dios es para con nosotros. Fíjense, el Señor te está aguardando, está esperando el día, en el momento en el cual nosotros, si no lo hemos hecho, nos levantemos, vayamos y que demos testimonio de Él, porque este es su más grande deseo, hermano. Y esto desde el Antiguo Testamento. Ahí en Joel capítulo 2, versículo 32, encontramos esas palabras de Romanos: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. ¿Por qué es un mensaje glorioso, hermanos? Número 7, hermanos. Porque lleva fruto y crece en los corazones que es sembrado. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1. Hermanos, el Evangelio se siembra, la palabra de Dios se siembra y lleva fruto, crece en esos corazones en los cuales es sembrado. Y eso es lo que estaba sucediendo en la vida de los colosenses, y es lo que el Señor quiere que suceda en nuestras vidas y en la vida de los demás. ¿Qué dice Colosenses 1, versículo 6? Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y es que la palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva y eficaz. Está viva, por lo que crece, lleva fruto, hermanos, en nosotros. Pero aquí encontramos otra característica, hermanos. ¿Por qué el Evangelio es un mensaje glorioso? Porque no solamente lleva fruto y crece en los corazones, hermanos, sino que también, hermanos, podemos ver al final que es la palabra, dice al final del versículo 6, que es la gracia de Dios en verdad. Yo me voy a leer nuevamente el versículo 6. ¿Qué dice, por favor, hermanos?
El Evangelio, hermanos, es la manifestación de la gracia de nuestro Dios. Y esto es verdad, en verdad que es así. Es la manifestación de la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es gracia, hermanos? ¿Qué quiere decir la palabra gracia? Es un regalo, es un favor, ¿verdad? Es un don que no merecemos, pero por gracia lo tenemos. Es así, hermanos, que nosotros podemos regocijarnos, alegrarnos, porque Dios en su gracia nos da cada día lo que no merecemos. A veces nosotros nos llegamos a quejar y decimos, es que yo no merezco esto. Pero si nos ponemos a pensar en lo que realmente merecemos, hermanos, no merecemos la gracia de Dios. No merecemos el perdón de Dios. No merecemos cada una de las cosas, cada una de las bendiciones que Dios día con día nos da. No lo merecemos, pero por su gracia lo tenemos. Y en su misericordia, Dios no nos da lo que sí merecemos. Porque hay muchas cosas que sí merecemos. Nosotros a veces nos quedamos, es que no merezco esto. Pero hay muchas cosas que sí merecemos y que Dios en su misericordia no nos las da. El Evangelio, hermanos, es la manifestación de la gracia de nuestro Dios, porque por gracia somos salvos. Dice la palabra de Dios, somos salvos gratuitamente. Dice ahí en Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Somos justificados de qué forma? Gratuitamente. ¿Cuánto le ha costado a usted el Evangelio? El Evangelio. ¿Cuánto a usted le costó la salvación? ¿Cuánto pagamos por la salvación? ¿Cuánto nos ha costado? Porque a veces, no, oye, sí me ha costado. He sufrido, he padecido. No nos ha costado nada. Porque a Cristo le costó. Él pagó con su muerte, derramó su sangre en la cruz, ¿cierto? Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos de estar dispuestos a pagar el costo de seguir al Señor. Pero por la salvación no tuvimos que pagar nada. Es gratuita, hermanos. Por gracia somos salvos. Dice ahí en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Qué tremendo es, hermanos, que personas van a dar, ¿verdad?, a iglesias, a denominaciones, a sectas, en donde tienen que pagar, ¿cierto? Tienen que pagar para tal vez, porque ni siquiera tienen la seguridad, ¿cierto? Tal vez de que tengan la oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Algunos dicen, no, yo sí, yo estoy seguro que, ¿por qué? Porque he hecho esto, porque he hecho lo otro, porque he dado. Pero hermanos, con Cristo no tenemos que dar nada. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Él, arrepentirnos de nuestros pecados e invitarle a entrar en nuestro corazón. Es por eso que en Efesios 2, 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, a veces uno tal vez, ¿verdad?, aquellos que no somos buenos para las ventas, y si quisiéramos intentar, podríamos avergonzarnos un poco, ¿verdad?, o estar temerosos de ofrecer un producto que está muy caro, ¿no? Híjole, no lo va a poder comprar la persona, va a decir que está muy caro, y ahí vamos, no, hombre, eso está carísimo, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Cómo lo vamos a hacer, verdad? Hermanos, el Evangelio, ¿cómo es? Es gratuito. Es gratuito, es por gracia. Es necesario, hermanos, que prediquemos el Evangelio. Pero eso no quiere decir, hermanos, que no valga. Vale, porque nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Derramó su sangre en la cruz, hermanos. ¿Cómo es el Evangelio, hermanos? Es un mensaje glorioso. Es un mensaje glorioso. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con este Evangelio? Es un mensaje glorioso, hermanos, que necesita ser creído, ¿cierto? Como lo vemos en el ejemplo de los colosenses. ¿Qué hicieron? Creyeron. Como ha sucedido, hermanos, durante toda la historia de la humanidad, hombres y mujeres han puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que se crea. Como la palabra de Dios nos invita a creer en Él, y estaremos viendo. Es un mensaje que necesita ser predicado, así como Epafras lo predicó. Fíjense cómo inició la iglesia de Colosas. Epafras fue, ¿verdad?, y estuvo encarcelado, estuvo ahí con Pablo, escuchó del Evangelio, se convierte, viene al Señor. Cuando se convierte, regresa a Colosas. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a dar testimonio entre los suyos, entre su familia. Y en la casa de Filemón comienzan a reunirse y se establece ahí la iglesia. Después el ministerio se extiende, va a la Odisea, va a Hierápolis y se establecen iglesias. Iglesias que no conocían de manera presencial al apóstol
Pablo, ni el apóstol Pablo a ellos. Sin embargo, el evangelio había sido predicado. Ellos lo habían creído, lo habían recibido. Dice en el versículo 7, miren lo que dice Colosenses 1:7. Ayúdenme a leerlo, por favor, hermanos. ¿Qué dice? Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y la pregunta es, hermanos, ¿quiénes están aprendiendo de nosotros el evangelio? ¿Quiénes están aprendiendo de nosotros el mensaje de salvación? ¿Quiénes están aprendiendo de nosotros el mensaje glorioso de nuestro Dios? ¿Quiénes? Es un evangelio, es un mensaje que necesita ser predicado, que necesita ser proclamado. Y vamos a ver aquí unos versículos, hermanos. Las mujeres, por favor, ayúdenme a leer 1 Timoteo 1:15, y los varones, hermanos, ayúdenme a leer Romanos 10, versículo 13 al 15. Romanos 10, 13 al 15, varones y mujeres, 1 Timoteo 1:15. Es un evangelio, es un mensaje, hermanos, que necesita ser creído. Pero como vamos a ver, ¿cómo van a creer, verdad? Si no han escuchado, si no han oído. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique, quien les hable del Señor? Vamos a leerlo primero, varones, Romanos 10, versículo 13 al versículo 15. Varones, por favor, ¿qué dice? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, conocemos personas que no conocen del Señor, que tratamos día con ellos? ¿Cuántos de nosotros conocemos personas? ¿Cuántos de nosotros conocemos por lo menos 5? ¿Pueden levantar su mano? Por lo menos 5. 5 personas que conocemos, con los cuales tratamos, que constantemente los estamos mirando, estamos intercambiando alguna palabra, estamos ahí, y que no conocen del Señor. Sin duda son más, ¿cierto? Hermanos, ¿cómo van a creer ellos si no han oído? ¿Cómo van a oír si nosotros no les hablamos? Si nosotros no damos testimonio de ese mensaje glorioso, del cual no debemos avergonzarnos, porque ya hemos visto las características. Miren lo que dice 1 Timoteo 1, versículo 15. 1 Timoteo 1, 15. ¿Qué dice, hermanas, por favor? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así es, dice ahí que el apóstol Pablo se consideraba el primero de muchos, y dice, pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Porque el Señor quiere que hablemos de manera audible, pero también a través de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo, y que las personas le puedan conocer. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con este mensaje glorioso? Este mensaje necesita ser defendido, necesita ser presentado, necesita ser creído, pero también necesita ser defendido, hermano. Miren lo que dice, y aquí vamos a terminar. 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3. 14 y 15. Primera de Pedro 3, 14 y 15. ¿Qué dice? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Presentar defensa de este evangelio. El único evangelio, hermanos, verdadero, este mensaje glorioso. Judas quería escribirle sobre la común salvación, pero a consecuencia de lo que estaba sucediendo, terminó exhortándoles a que contendiesen ardientemente por la fe.
Hermanos, tenemos que contender, tenemos que defender, esa es la palabra, tenemos que defender el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con este mensaje glorioso? Yo quiero invitarles, hermanos, a que dependamos del Señor y que tomemos una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Hablar del Señor. Esa es nuestra parte. No es convencer. Nosotros no convencemos, ¿cierto? ¿Quién es el que convence? Es el Espíritu Santo. Él es el que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es por eso que cuando Dios le habló a Pablo, ¿verdad? Le dijo: Pablo, no temas, sino habla. No calles, Pablo. Yo tengo a mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué necesitamos hacer? Es hablar. Es dar testimonio. Algunos creerán, algunos no creerán. Será su decisión, como lo hemos visto, ¿cierto? La misericordia de Dios se manifiesta para con todos los hombres. Cristo murió por toda la humanidad, pero cada uno toma su decisión. ¿Cuál es nuestra parte? Hablar. Es invitar, esa es nuestra parte, hermanos. Es lo que nosotros necesitamos hacer. Hermanos, se nos ha encomendado un glorioso evangelio, ¿cierto? Hermanos, dice la palabra de Dios que este evangelio está en vasos de barro, ¿cierto? Que somos nosotros, no somos dignos, pero hermanos, por nuestro Señor Jesucristo tenemos el privilegio de dar testimonio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, de ese sacrificio que efectuó, hermanos, por nosotros. Así que compartámoslo con otros, hermanos. Y si hubiese alguien que aún no ha creído en el evangelio, esta es la oportunidad para hacerlo, ¿cierto? Porque este evangelio necesita ser creído, necesita ser apropiado y necesita ser creído. Dice ahí en Marcos capítulo 1, versículo 15, dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Una vez más, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, que son las dos cosas necesarias para que una persona sea salva, que tenga la seguridad de que algún día va a estar en su presencia, que Cristo entre a morar en su corazón, que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo. Eso es todo, porque Cristo hizo todo lo demás. Lo único que nosotros necesitamos hacer es ponernos a cuentas. Dice en Isaías 1:18: venid luego y estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Ese es el poder perdonador de nuestro Dios, completo y total, ¿verdad? Cuando nosotros nos arrepentimos. Y cuando creemos en Él, tenemos vida eterna. ¿Qué dice Juan 5:24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es por eso que en la actualidad y en todo este tiempo Cristo está llamando, tocando a la puerta de los corazones, queriendo entrar, queriendo tener su morada ahí en su corazón, en su vida, y darle el más grande regalo. ¿Cuál es la decisión? Abrir y recibir. ¿Le recibirás en tu corazón? Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has dejado este mensaje glorioso, porque tú nos lo has encomendado. Ayúdanos a no ser negligentes. Ayúdanos, Padre bendito, a no esconderlo, a no menospreciarlo, porque es un mensaje glorioso, maravilloso. Es un mensaje poderoso que transforma vidas. Y como hemos visto, todas estas características, Señor, que nos llevan a tomar la decisión de no avergonzarnos. Ayúdanos, Padre bendito, a hablar. Ayúdanos a no callar. Ayúdanos a dar testimonio. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades, Señor, que tú nos... Ayúdanos a tomar la decisión de no quedárnoslo, Señor, con esta bendición, porque es un mensaje que es para toda la humanidad. Tú veniste a morir por todos los hombres, y ese es tu más grande deseo, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ayúdanos, Señor, a asumir nuestra responsabilidad e ir y predicar el evangelio, e ir y hablar, e ir y dar testimonio, Señor. Ayúdanos a no callar, ayúdanos a hablar, confiando y dependiendo de ti, Señor, que tú eres el que vas a hacer la obra, Señor. Pero si hubiese alguien
que aún no ha creído, que aún no ha puesto su fe, su confianza en ti, que aún no tiene la seguridad de que al morir va a estar en tu presencia, que aún no ha experimentado ese poder transformador, Señor, tuyo a través de tu evangelio, que lo pueda hacer en este momento, que pueda tomar la decisión, Señor, de ponerse a cuentas contigo. Y así, con rostros inclinados y ojos cerrados, habrá alguien que dice: pastor, reconozco que necesito a Cristo. Reconozco, estoy sintiendo ese llamado del Señor, que Él está tocando a la puerta de mi corazón. Es por eso que en este momento tomo la decisión de abrirle la puerta, para que Él entre, para que Él sea mi Salvador. Yo quiero tener esa seguridad de que al morir voy a estar en su presencia. Quiero experimentar ese poder, ese poder transformador en mi vida. Quiero ser perdonado por Él. ¿Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí, yo quiero recibir a Cristo? No tienes que decir nada. Lo único que quiero hacer es una oración por ti, para que el Señor te ayude. ¿Habrá alguien que dice: yo quiero recibir? Levante su mano y vuelva a la baja. Me gustaría hacer una oración por ti. ¿Habrá alguien ahí en tu lugar? Si tú reconoces que necesitas a Cristo, si quieres recibir a Cristo como tu Salvador, levanta tu mano y vuelve a bajar. Me gustaría hacer una oración por ti. ¿Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal? Quiero tener la seguridad de que algún día voy a estar en su presencia. Quiero ser perdonado por Él. ¿Habrá alguien? Levante su mano. Quisiera orar por usted. ¿Habrá alguien? Tal vez en la transmisión hubiese alguien que dice: yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. Si es así, yo le invito a que usted repita esta oración: Señor Jesucristo, reconozco que he pecado, que he infringido tu ley, que he hecho lo malo delante de tus ojos, pero estoy arrepentido. Por favor, perdóname. Por favor, limpia mi corazón. Por favor, ven a morar en mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y que eres el único que me puede salvar. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón para que entres y me salves. Gracias, porque sé que conforme a tu palabra tú lo has hecho. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y aún así, con rostros inclinados y ojos cerrados, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Nosotros que ya tenemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué vamos a hacer? Nosotros que ya hemos creído en Él, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Esto es un Evangelio que necesita ser predicado, que necesita ser proclamado, que necesita ser defendido. ¿Cuántos en esta mañana dicen: pastor, el Señor habló a mi corazón y yo quiero hablar, no quiero callar? Mi decisión es aprovechar cada una de las oportunidades que tengo. Esas por lo menos 5 personas con las cuales estoy tratando constantemente, que el Señor me ayude a poderles dar testimonio, poderles invitar para que escuchen del Evangelio. Ore por mí. ¿Habrá alguien que puede levantar su mano que dice: pastor, ore por mí? Yo me estoy con gracias a Dios. Yo quiero hablar, no quiero callar. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios. Que dice: yo quiero hacerlo. Gracias a Dios. Yo sé que algunos ya lo están haciendo y que el Señor les siga, a que les ayude a seguirlo haciendo. Pero si hubiese alguien que dice: pastor, ayúdame a orar para poder hacerlo, he estado luchando, me ha estado costando trabajo, pero quiero hacerlo. ¿Habrá alguien más que dice: pastor, ore por mí? Yo lo quiero hacer. Gracias a Dios. Yo quiero dar testimonio del Señor. Quiero compartir con las demás personas este mensaje glorioso. No quiero quedármelo para mí. Quiero compartirlo. ¿Habrá alguien más que dice: gracias a Dios? Hermanos, el Señor quiere que hablemos, que no callemos. Padre bendito, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a poderlo hacer. A dar testimonio con nuestros labios, pero también con nuestras vidas, Señor, con nuestro ejemplo. Utilícenos, Señor, para que más personas puedan tener la oportunidad de escuchar tu Evangelio, tener la oportunidad de tomar una decisión por ti, y lo mejor, que más personas puedan venir, Señor, a tus pies con un corazón contrito y humillado, poniendo su fe en nuestro Señor Jesucristo y teniendo la seguridad de haber sido salvados por ti.
Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que invite a otros para escuchar del Evangelio. Ayúdanos a ser una iglesia que podamos proclamar el Evangelio, seguir saliendo y tocar puertas, repartiendo folletos, hablando a las personas, pero también, Señor, ahí con las personas que convivimos, que podamos ser luz, que podamos ser sal en medio de una generación maligna y perversa, que podamos llevar esa esperanza, ese mensaje esperanzador, Señor, que solamente podamos encontrar en tu palabra una esperanza real, genuina, auténtica y eterna que tenemos en Cristo. Ayúdanos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con el programa y le voy a dejar el tiempo a Pablo y ya después tenemos un canto. Vamos a tener un tiempo de acciones de Dios.